hablar del tema de la represión a nivel estudiantil. ¿Qué está sucediendo con los estudiantes? Una pregunta que se suelen hacer muchos. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? ¿Por qué tratan de silenciar? ¿Por qué tratan de callarnos? ¿Por qué tratan de reprimirnos de esta manera? ¿Qué está sucediendo? Hay mucha sangre derramada, nadie sabe qué es lo que pasa. Hay muchos gritos que nunca son escuchados, así que vamos a hacerlos escuchar aquí. Los sucesos y los gritos no solo fueron escuchados a nivel de la población de México, sino fueron escuchados a nivel de todo el mundo. Tratan de dar una explicación, tratan de justificar qué es lo que está pasando, tratan de explicar, de hacer quedar bien, como si fuera un simple suceso, un simple hecho, cuando en verdad no es así. Hablamos sobre la muerte de personas, sobre personas importantes que se suelen decir que vamos a ser el futuro de nuestro país, pero también tratan de reprimirnos, tratan de silenciarnos, como lo hicieron en 1968. Muchos no saben qué decir al respecto, muchos lo recuerdan con lágrimas, muchos lo recuerdan con mucho dolor. Algunos lo tenemos como un simple recuerdo, pero para algunas personas que tristemente solo lograron sobrevivir, les queda una tristeza muy grande, un recuerdo, un hueco en el alma. Esto no va a ser simple. Entonces, aquí en este trabajo vamos a tratar de explicar los sucesos, cómo el gobierno trata de ocultar, trata de poner una manta blanca sobre un montón de sangre. En nuestro trabajo va a abarcar 3 bloques. El primero va a ser sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad, tanto como cómo se ve reflejado la impotencia o tratar de ocultar qué es lo que está pasando realmente y ocultarlo a través de una cortina de humo, tanto como las mentiras y las verdades que probablemente se puedan decir en algunos periódicos. Nuestro segundo capítulo hablará sobre el papel del gobierno en esto de los acontecimientos de los movimientos estudiantiles, cómo se desarrolló la gobernatura de Díaz Ordaz, cómo fue que se vio manifestado el gobierno ante estos movimientos y si es que estos los escondieron. Y en nuestro capítulo 3, el último y el más importante, hablaremos sobre los movimientos estudiantiles más importantes de nuestro tema y los más importantes que deben ser reconocidos para dar a la luz aquellos gritos que jamás fueron escuchados. Para nosotros es de vital importancia abarcar este tipo de temas, ya que consideramos que algunos quedan simplemente en el pasado, cuando esto no debería de ser así. Consideramos también que nosotros como estudiantes, para que no hay mejor personas como nosotros para adentrarnos al tema. Tal vez no tenga una solución a nivel político o social, pero queremos reflejarles a nuestros compañeros, tanto como a nosotros también, ver que no todo es verdad, o sea, no todo es mentira, como lo dicen los medios de comunicación. Siempre todo va a tener algo que van a tratar de ocultar. Nos centraremos en los factores internos y externos de lo que está sucediendo con la represión estudiantil, los factores que ocultan, los factores que sí se demuestran, pero que muchos no llegan a ser reconocidos o escuchados. Buscamos conocer la verdad y buscamos descifrar los secretos que durante mucho tiempo fueron censurados. Comenzaremos con el movimiento del 2 de octubre de 1968. El movimiento de 1968 ha sido precursor de cambios democráticos desde entonces, pero eso no significa que haya sido una victoria de aquella lucha. Al contrario, terminó todo en masacre. Un movimiento que puso en evidencia un régimen autoritario, de la libertad de expresión que buscaban los mexicanos, y todo terminó en tragedia. Todo comenzó un 22 de julio de 1968, cuando alumnos de la Escuela de la Vocacional, del IPN y de la Preparatoria Incorporada de UNAM, Isaac Ochoa Terena, se enfrentaron en un juego de tocho. Aún no saben las causas de esto, pero todo
todo resulta que el gobierno tuvo algo que ver para que estas manifestaciones y con infiltrados hayan sido una causa de todos estos conflictos estudiantiles. En los años 60 existían para los jóvenes nueva música, estaban los métodos anticonceptivos que acababan de salir, entonces los jóvenes tenían una identidad propia y con algo de estilo que los llevaron a levantarse, a levantar la voz, a levantar las armas y a ser escuchados. Durante el lapso de julio a octubre del mismo año del 68 ocurrieron varias asambleas por la UNAM, el Politécnico, la Escuela de Chapingo, la Normal de Maestros, etc., entre otras personas interesadas a levantar la voz. Estaban cansados de no ser escuchados y de no tener una respuesta del gobierno. Ocurrieron varias asambleas, se fueron a paros indefinidos, hasta que también se formó el Consejo Nacional de Huelga, en la que convocaron a un mitin el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco. Minutos después de que había comenzado el mitin, apareció un helicóptero y lanzó bengalas. Minutos después, el ejército disparaba contra grupos paramilitares en la plaza. Los disparos llegaron a las personas que estaban reunidas en el mitin y varias de ellas murieron, entre niños, estudiantes, profesores, gente que estaba ahí simplemente por pura curiosidad. Los disparos tardaron varias horas, pero el gobierno declaró que solo habían ocurrido 29 muertes. Los periódicos como El Universal, El Excelsior publicaron que oficialmente había 29 muertos entre estudiantes, gente normal y entre el ejército. En periódicos que salieron el 3 de octubre, como El Universal, dicen que hay 29 muertos solamente. La cifra se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Varios de los cuerpos fueron llevados a Campo 1. El movimiento estudiantil de 1968 hizo que las personas recapacitaran y que México tuviera una voz. Y es lo que actualmente nos motiva a nosotros los estudiantes para ser escuchados ante el gobierno. 1999, una lucha de 295 días. A raíz de que ocurrió la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, se dieron aún más mítines, pero este es uno de los más importantes, ya que el rector Barnes quiso imponer a los estudiantes que siguieran con sus estudios académicos gratuitamente. Esto conllevó a que los estudiantes se molestaran demasiado y crearon el Plan Barnes, que era evitar que el rector de la UNAM creara o imponiera cuotas a la escuela para pagar exámenes o diversas otras cosas. Los estudiantes crearon un mitin con el cual salieron a marchar. Querían que el rector los escuchara, pero sin embargo se ocultó. El rector estuvo en contra de eso, ya que se molestó demasiado y quería quitarles la libertad de ser escuchados a los estudiantes. Los estudiantes, por la causa principal por la que se molestaron demasiado, fue que hicieron lo que quisieron, ya que ellos querían que al menos los tomaran en cuenta, que supieran sus necesidades y que vieran si estaban de acuerdo o no en crear las cuotas. La idea del rector era que quien tenía dinero debía ayudar a la escuela a pagar. Entonces los estudiantes obviamente tenían una idea diferente. Ellos decían que si querían estudiar, que al menos la escuela fuera gratuitamente. Mayo del 2012, acontecimiento YOSKI 132. Todo comenzó cuando los estudiantes de la Universidad Iberoamericana del plantel de Santa Fe quisieron llevar a cabo un meeting con el en ese entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Dentro de este movimiento, este meeting se podían distinguir dos grupos. El primero era de los famosos acarreados que llevaba el gobierno en apoyo al candidato, y los demás para de alguna manera manifestar que estaban inconformes
con la candidatura de Enrique Peña Nieto. Los acarreados eran para, de alguna manera, aparentar las manifestaciones que los estudiantes y docentes de la universidad llevaban a cabo. Enrique Peña Nieto, ante esto, pues, de alguna manera trató de apaciguar y dar una cara falsa de lo que realmente estaba sucediendo. Esto provocó diversas marchas y el inicio de un movimiento que después se nombró a un movimiento a nivel nacional. En este movimiento se involucraron además universidades como la Anáhuac y el Tecnológico de Monterrey. El movimiento empezó a expandirse a través de las redes sociales como lo son Twitter y Facebook. En Twitter ocupaban la etiqueta Yo soy 132 porque eran 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana quienes habían iniciado este movimiento y trataban de involucrar a la persona que ocupara la etiqueta como la persona 132. Delante de este movimiento, los otros candidatos en ese entonces, que era Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, trataban de apoyar a los estudiantes diciendo que si ese movimiento era suficientemente fuerte podían provocar un cambio. Uno de los principales cambios que querían lograr era a nivel de educación, porque muchas veces lo que buscan las escuelas es que los estudiantes no opinen acerca de lo que está realmente pasando en su entorno. Entonces, era uno de los principales motivos que defendían era la libertad de expresión. Este movimiento no ha concluido del todo, sino que con el paso del tiempo fue perdiendo de alguna manera fuerza y pues el gobierno de Enrique Peña Nieto no le prestó la suficiente importancia que necesitaba, pero es algo que no ha tenido solución y que necesitamos resolver. 26 de septiembre del 2014. Alumnos correspondientes al alumnado de Ayotzinapa eran dirigidos hacia la conmemoración de 1968, hacia una marcha hacia la cual sigue siendo importante y sigue siendo una marca dentro de muchos estudiantes. Los estudiantes estaban en la central de autobuses de Chilpancingo cuando de repente fueron emboscados por varias patrullas del gobierno federal, dejándolos de esta manera sin escapatoria. Así fue como los alumnos de Ayotzinapa que venían hacia el Distrito Federal para la conmemoración de 1968 fueron emboscados totalmente por las patrullas del gobierno federal. Intentando buscar una escapatoria, estos intentaron salir a través de los autobuses, pero ellos mismos fueron golpeados y apredados. Con las mismas piedras que les fueron lanzadas, intentaron defenderse de alguna manera, lanzándoles contra los policías del gobierno federal. Pero esto por los medios de comunicación fue tomado como una agresión y esto fue considerado como un ataque hacia el gobierno federal, permitiéndoles dispararles con todo permiso hacia los estudiantes. Estudiantes mismos de ahí afirman que la balacera duró más o menos de unos 40 minutos y, como todo, nadie sabe qué fue lo que pasó realmente. Esto sigue pasando, Norma, esto sigue pasando. Los cuerpos estaban tirados en el piso. Ayotzinapa fue sembrada como la tierra del terror, ya que en las mismas fosas de Ayotzinapa habían miles de cuerpos, pero ninguno fue registrado como los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dentro de todos los estudiantes que se encontraban emboscados por tantos oficiales, solo 57 fueron nombrados desaparecidos, de los cuales 27 fueron encontrados lesionados, pero después se confirmó que solamente 43 estaban totalmente desaparecidos y nadie sabe hasta el momento qué fue lo que pasó. El gobernador de Ayotzinapa no sabe qué fue lo que pasó, ya que se encontraba en ese momento bailando una cumbia en Culiacán. Es impresionante ver cómo hasta el mismo gobierno se hace el que no sabe. El gobierno de México del Distrito Federal estaba desesperado, ya que la gente, la población, se empezó a enterar de lo que estaba sucediendo en Ayotzinapa. Todos buscaban una respuesta, pero el gobierno mismo no se los quiso dar, porque fue tomado como que eso era de Ayotzinapa y no era como tal de un problema de México.
Entonces ellos dijeron que no se iban a ser totalmente responsables del problema, sino solamente el gobernador de Ayotzinapa. El gobernador de Ayotzinapa declaró que este era inocente, ya que el 27 de agosto del 2018 inició con una serie de problemáticas estudiantiles en el cual varios alumnos daban su opinión en una asamblea general para la resolución de problemas que había en el plantel de CCH Azcapotzalco. Como lo acabo de mencionar, todo inició con el plantel CCH Azcapotzalco el 27, ya dado de que mandaron una carta a la directora Guadalupe, en el cual se les solicitaba la presencia a la 1 de la tarde y por ende no se presentó la directora, en el cual empezaron actos de violencia. Además, habían grupos horribles, anarquistas y más aparte estaban los estudiantes del plantel. Al día siguiente, el 28 de agosto, los maestros informaron que sí darían clases, por lo cual algunos alumnos vinieron al plantel, pero no contaban que a las 2 de la tarde llegarían los grupos porriles, en el cual los alumnos se encontraban dispersos en el plantel. Y los grupos porriles lanzaron molotovs y tenían palos y armas de fuego. Además, el 30 de agosto, la directora Guadalupe anunció a las 12 horas su renuncia, en el cual Javier Consuelo ocupó su cargo. Con respecto a las demás facultades y preparatorias, al momento de leer el pliego petitorio, decidieron llegar a CEU y en los periódicos de Milenio, La Jornada, El Animal, Político y más aparte la Gaceta de la UNAM, ahí ponían los mapas para llegar a la bombilla y a la rectoría, para que el pliego petitorio de CCH Azcapotzalco fuera aceptado. En este pliego petitorio constaba de 7 puntos y en uno de ellos era no prohibir los murales en la expresión, más aparte pedían el suministro de dinero con el que contaba CCH Azcapotzalco y también a casa de estudios. Y aquí tengo la carta de expulsión de los alumnos, en donde vienen marcados los derechos que fueron violados. Esta es una breve introducción a lo que es el segundo capítulo, que es el papel del gobierno. Dentro de este capítulo se encuentra el tema del porrismo. El porrismo no se sabe exactamente cuándo fue originado. Mucho se dice que viene de la mano con el origen de la UNAM desde la década de los años 20, cuando las ideologías de los jóvenes todavía estaban separadas por aceptar las ideas revolucionarias como parte de la educación y los que estaban en contra de ellas. Otros dicen que vienen en la década de los 50 en escuelas como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional con los equipos de fútbol americano. Es bien sabido que estos grupos son contratados de alguna manera por el gobierno como grupos de choque en contra de los estudiantes o de cualquier sector social que se quiera rebelar. Desde la huelga de 1999 al 2000 de la UNAM se creó la Alianza Universitaria, en donde participan diversos grupos porriles como lo son el 3 de marzo y la FEN de CCH Naucalpan y CCH Vallejo. Dentro de esta alianza universitaria no solo están los actos de violencia, sino también que forman parte de una democracia, ya que durante los últimos años se han votado como representantes estudiantiles. Este fenómeno se asocia también con los partidos políticos que en un principio iniciaron con el PRI y pasaron con el PAN y PRD. Esta es una breve introducción del capítulo 1, que es la mala difusión de noticias y cómo se entrometen los medios de comunicación y todo eso. Bueno, pues como sabemos, los medios de comunicación no siempre nos dicen la verdad. Existen los programas en los cuales mienten demasiado o en las noticias incluso pasan hechos que ni siquiera son ciertos. Por ejemplo, como en el movimiento de 1968 se dio a conocer
Se dio a conocer que habían dicho que los estudiantes primero habían creado o habían tiroteado o hecho un mal al ejército, lo cual no fue cierto, porque los estudiantes lo que realmente estaban haciendo era pues alzar la voz, pero los militares o el presidente quería mandarlos callar porque ni siquiera les estaba haciendo caso. Entonces esa es la mala difusión de noticias, lo que pasa, lo que ocurre cuando el gobierno está desesperado porque porque no nos demos cuenta de todo lo que están haciendo con nosotros, los estudiantes. Otro ejemplo que fue apenas reciente, que duele, que es algo que no se va a olvidar, es lo de los 43 normalistas, lo cual dicen que solamente fallecieron unos pocos, pero pues no se supo en dónde quedaron los 43 que desaparecieron. De hecho, el gobierno intenta ocultar todo porque no quieren ser descubiertos. A la conclusión a la que llegamos con la realización de nuestro proyecto de investigación es que la represión es un problema que ha surgido y sigue vigente hasta la fecha sin tener algún tipo de solución. De igual manera pensamos que es algo a lo que se le tiene que poner fin, porque es algo que está afectando no solo al sector estudiantil, sino a toda la sociedad. El día 6 de abril, en una entrevista a la dramaturga Mónica Pavón de la puesta en escena Memoria Rota por el grupo Andrómeda del Teatro Venustiano Carranza, Mónica tiene información sobre la problemática que se mantiene en el movimiento de 68 y actualmente sobre la represión estudiantil. Se realizaron alrededor de 10 preguntas, en lo cual Mónica informó que las huelgas estudiantiles son necesarias para exigir los derechos. Mónica estuvo presente en la huelga de 1999 al 2000. Estaban luchando por la educación fuera gratuita. Mónica Pavón enfatizó sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El gobierno no les conviene que los estudiantes se alboroten. Una universidad está diseñada para crear seres pensantes y el gobierno cambia el plan de estudios en algunos bachilleratos. Además participó en una investigación que estaba dirigida por Luis Calderón. Esta fue una lucha que sigue y seguirá siguiendo por el resto del tiempo. Mi nombre es Evelyn Novato. Mi nombre es Brenda Moguel. Mi nombre es Fernanda Salinas. Mi nombre es Gemma Sánchez. Mi nombre es Fernanda Cinto. Y esta fue la represión estudiantil.